En esta presentación les vamos a mostrar la resolución del problema 2 de la serie 1. El problema da como datos distintos valores de entalpía molar de mezcla para distintas composiciones de un sistema que se conforma por cadmio y estaño a 500 grados y nos pide calcular el valor de las entalpías parciales molares relativas de una mezcla que contiene 60% de átomos de cadmio. Para la resolución del problema vamos a considerar al cadmio como el componente 1 y al estaño como el componente 2. ¿Qué es la entalpía molar de mezcla? Según lo visto en la teoría sobre propiedades de mezcla, el delta H molar de mezcla es el cambio que experimenta el sistema en su propiedad entalpía o calor de mezcla debido a los efectos del mezclado. Se calcula como la diferencia entre la entalpía, como propiedad molar del sistema, y la entalpía molar ideal, que llamamos ideal porque se calcula a partir de la entalpía molar de los componentes puros, como si no existieran cambios en el sistema por efectos del mezclado. La entalpía molar del sistema se calcula, según el teorema de Euler, para propiedades extensivas como la fracción molar del componente 1 por la entalpía parcial molar del componente 1 más la fracción molar del componente 2 por la entalpía parcial molar del componente 2. Recordemos que estas son propiedades parciales molares y van variando con la composición. En cambio, estas son propiedades molares de los puros, es decir, no son propiedades parciales molares, sino que son propiedades molares de los componentes pertenecientes al sistema y no van variando con la composición, sino que para determinadas condiciones de presión y de temperatura estos están fijos. El problema pide hallar los valores de las entalpías parciales molares relativas de ambos componentes. Y hablamos de relativas porque estas son propiedades parciales molares que surgen de la diferencia entre la entalpía parcial molar de cada componente, recordemos que estas son ppm, y la entalpía molar de los componentes puros, que no son propiedades parciales molares, sino que están fijas para determinadas condiciones de presión y temperatura. El problema se puede resolver de manera gráfica o analítica. Vamos a comenzar mostrando la resolución de manera gráfica. A partir de los datos contenidos en la tabla del enunciado, se puede elaborar un gráfico como el que figura en la diapositiva, en la que los ejes de ordenadas refieren al valor del delta H molar de mezcla y el eje de abscisas a la fracción molar del componente 1. Lo que a nosotros nos interesa es obtener las entalpías parciales molares relativas de cada componente para un sistema cuya fracción molar del componente 1 es 0,6. Es decir, este va a ser el punto de interés para nosotros. De los ejes de ordenadas podemos leer el valor del delta H molar de mezcla para estas condiciones, como se marca en la pantalla. Como se vio en la teoría, una de las formas de obtener propiedades parciales molares es a partir de la regla de la tangente de manera gráfica, siempre y cuando contemos con un gráfico que represente una propiedad molar del sistema, como es en este caso el delta H molar de mezcla, en función a la fracción molar de uno de sus componentes, y trazando la tangente en la curva en el punto de interés para obtener las propiedades parciales molares en esas condiciones. En este caso, nuestro punto de interés, que es el marcado en la diapositiva, es en 0,6. Una vez que trazamos la tangente, en la intersección de la recta tangente con los ejes de ordenadas, vamos a leer los valores de las propiedades parciales molares relativas que estamos buscando. El valor de la entalpía parcial molar del componente 1 la leemos del eje de ordenadas para el cual la fracción molar del componente 1 es 1. Y la entalpía parcial molar del componente 2 la leemos del eje de ordenadas para el cual la fracción molar del componente 1 es 0. Como contamos con un gráfico que elaboramos a partir de pocos puntos que nos fueron dados como datos en el enunciado, la curva es aproximada y por eso no tendría mucho sentido que los valores hallados sean tan precisos. Este problema también se podría resolver de manera analítica mediante el método de la tangente, a partir del cual se puede expresar la entalpía parcial molar del componente 1 con la ecuación remarcada en la diapositiva. Se hace visible que para resolver el problema mediante este método necesitamos una expresión del delta H molar de mezcla en función de la fracción molar del componente 1. Esta expresión se puede obtener mediante alguna herramienta informática con la que cuenten, como el Excel. Por ejemplo, mediante una regresión en Excel, se puede obtener un polinomio de grado 4 con un R cuadrado cercano a 1, lo que implica que la regresión obtenida
para describir la funcionalidad entre el delta H molar de mezcla y la fracción molar del componente 1 es buena. A la hora de obtener regresiones, siempre fíjense que éstas sean consistentes con la gráfica que pretenden describir. Por ejemplo, en este caso, que el delta H molar de mezcla sea 0 para cuando la fracción molar del componente 1 es 1 o es 0. Si especializamos este polinomio en 0,6, obtenemos el valor de delta H molar de mezcla, que hace referencia al primer término que necesitamos. Para obtener el segundo término, necesitamos derivar esta expresión respecto de la fracción molar del componente 1. Derivando la expresión de delta H molar de mezcla respecto a la fracción molar de 1 y evaluándola en 0,6, se obtiene el valor que se marca en la diapositiva. Por lo tanto, finalmente, se puede obtener el valor de la entalpía parcial molar del componente 1 reemplazando la ecuación por los valores calculados. De manera análoga, se plantea la regla de la tangente para el componente 2. Tener cuidado con los signos a la hora de plantear la regla de la tangente para cada componente. Así se obtienen los valores de las entalpías parciales molares relativas de cada componente, que deberían ser medianamente similares a los obtenidos gráficamente. El método de resolución en realidad va a depender de los recursos que tengan disponibles, de la precisión de los datos de los que parten y también de la precisión que requieran en el resultado. Obviamente, métodos que implican mayor precisión probablemente involucren mayores tiempos de resolución, es decir, mayor costo de cálculo.